¿Qué tal, gente de Pocho Historias? Hoy les traigo una historia diferente, una historia real que me sucedió. Esta historia tiene lugar entre el periodo, no estoy seguro si 2005 o 2007, en uno de esos años sucedió. Tengo este amigo que el papá tiene terrenos en San Vicente. Yo era muy cercano a la familia, muy cercano a la familia. El papá siempre tenía su trabajo del día a día y a final de año se encargaban de cosechar. Cosechaban caña, cosechaban lo que tuvieran que cosechar en San Vicente porque tenían varios terrenos. Con mi amigo a veces nos dábamos a la tarea de nosotros ir a supervisar cómo iba la cosecha. Hay un periodo de cosecha que es a final de año. Se siembra, se tiene que ir a contratar a la gente que va a sembrar, después hay que ver que hagan su trabajo, de ir a pagarles. Luego de este periodo de tiempo de que se cosechó, pues crece la caña, luego se tiene que cortar. Es todo un proceso. Yo no entiendo muy bien el proceso. Yo prácticamente siempre acompañaba a mi amigo en sentido de que el papá estaba ocupado, no podía ir, la mamá atendía a los demás hermanos. Entonces, normalmente iba él e iba yo. Nos turnábamos la manejada en el carro del papá, llegábamos allá, estábamos el día, supervisábamos, teníamos que pagar lo que había que pagar, teníamos que ver lo que había que ver, había que llevar el maestro de obra que se llamaba Don Paulino. Él pues se encargaba de pedirnos cosas como, hey, necesito que traigan o abono, necesito que traigan tal cosa, necesito que traigan para acercar. Él nos encargaba que eso sería y nosotros éramos los que facilitábamos y llevábamos. Este era un proceso que se daba, como les digo, no todos los días, pero sí se daba seguido a finales de año, quizá una vez cada 2 semanas, quizá a veces semanal, y a veces sucedía que había que quedarse. En esta oportunidad, cuando había que quedarse, cabe mencionar, siempre se quedaba el papá. Íbamos nosotros, pero se quedaba el papá también. En esta oportunidad no. No sé por qué razón el papá no podía ir. Entonces íbamos solo nosotros. Y estaba bien, creo que estábamos para la tarea. Como les digo, yo quizá no me encargaba mucho de eso, yo simplemente me encargaba de ver que todo estuviera en orden, apoyar lo que hubiera que apoyar, si había que jalar cosas, había que jalarlas, había que descargar el carro, subirlas, manejar. Es decir, mi presencia era completamente reemplazable, pero simplemente estaba yo ahí. Entonces, en esta oportunidad decidimos ir. Nos fuimos para allá. Nosotros nos íbamos a quedar ahí, creo que 3 días. No estoy seguro cuánto nos íbamos a quedar. Al final nos terminamos quedando solo una noche. Pues llegamos. Era cerca del final de todo este proceso en el cual había que ya preparar la caña para cortarla y para que se la llevaran. Había que quemarla. Es todo un proceso. Como les digo, no estoy muy seguro de los detalles del proceso. Simplemente sé que estábamos cerca al final y por eso urgía. Y como urgía y el papá no podía, nos fuimos nosotros nada más. Pero bueno, llegamos de día, llegamos en la mañana, temprano. Salimos muy de madrugada. Llegamos a San Vicente. Pues nos comunicamos con Don Paulino en el pueblo, lo vimos, fuimos a traerlo, pasamos al terreno, estuvimos por ahí. Y fue bien curioso, realmente. Nosotros ni siquiera íbamos como preparados para decir qué vamos a comer, sino que siempre Don Paulino y la gente de los trabajadores, gente por ahí, en la casa de alguien, siempre alguien vende comida o algo. Entonces nuestro plan ni siquiera era llevar comida, sino que era estar ahí. Y para la dormida íbamos a quedarnos en la casa de Don Paulino. Don Paulino tenía ahí su casita, pues, sencilla. Y ahí había un espacio para nosotros, unas hamacas, en fin, podíamos quedarnos. Don Paulino era muy buenísima persona. No sé qué habrá sido de él, ya esto fue hace muchísimos años. Pues nos fue agarrando la tarde porque no íbamos terminando. Obviamente yo no conozco el rubro, yo no me iba a poner a cortar la caña, es decir, yo no sé cómo se hace. Alguien de ciudad no está ni siquiera preparado, pues físicamente no lo logras por más entrenado que esté, digamos. No es lo mismo un trabajo de una persona que ese es su día a día, que sabe cómo funciona, a que yo me ponga a hacer las cosas. Aún así apoyamos en recoger cosas, en fin, estábamos en eso. Pero nos fue agarrando la tarde, se fue haciendo más de noche, se fue haciendo más de noche. Llegó un punto en el que ya solo estaba Don Paulino, los demás trabajadores ya se habían ido, Don Paulino y yo, y mi amigo y se había quedado una persona más. Los 4 nos habíamos quedado a tratar de ordenar ahí para que el día siguiente fuera más fácil sobrellevarlo. Bueno, el carro lo habíamos dejado donde Don Paulino, nos habíamos ido caminando al terreno y había que caminar ese terreno de regreso. Que caminarlo de día no es ningún problema, serán unos, ¿qué? 3 kilómetros quizá del terreno a la casa al pueblo, porque está un poco separado. 3 kilómetros, 3 kilómetros de día los camina fácil. 4 kilómetros quizás habrán sido, los camina súper fácil, no es problema, pero de noche, en la noche oscura, en donde no hay electricidad, no hay postes de luz,
El único poste que existe es uno de madera alto, que es un cableado eléctrico que tira una línea nada más, que lleva la corriente hasta el siguiente pueblito, digamos. Es decir, no es lo mismo caminar esa cantidad de distancia con la luz de día que caminar en un terreno de tierra, piedras que no conoces en lo oscuro. Por eso, don Paulino y la otra persona iban adelante. Detrás de ellos dos íbamos nosotros. Los ojos de ellos ya están acostumbrados a caminar en lo oscuro. El ojo de nosotros tenía que acostumbrarse un poco, tenía que hacer un poco de esfuerzo, ver el suelo, tratar de entender qué está pasando y descubrir qué son sombras y qué es un hueco, por ejemplo. Qué es una sombra, una piedra que está como en relieve y que la poca luz de luna te permite ver como algo más oscuro. O si definitivamente es un hueco y te puedes lastimar cayéndote. Entonces, en ese proceso estábamos de ajustar los ojos cuando vimos que don Paulino y la otra persona andaban unas lámparas. Entonces les preguntamos que por qué no las ocupaban y era como, no, si nosotros vemos bien, la lámpara la ocupamos solo para alumbrar lo inmediato por si tenemos duda de qué es eso que está ahí. Puede que haya un perro muerto y no sepamos qué es porque es extraño y lo alumbramos y rápido se apaga. Yo me quedé con esa explicación, yo creí que esa explicación era completamente válida y era suficiente. No sabía la verdad. Fuimos caminando, seguimos caminando, íbamos en silencio. Por alguna extraña razón en lo oscuro, en medio de los cañales, donde sí tenés el sendero de tierra y piedra, pero a los lados tenés esos arbustos oscuros que se ven, esas ramas que se ven de las cañas. Escuchás el viento pasar y pasar sobando y moviendo las cañas que crujen un poco. Entonces, como que te insta a estar más alerta y hace que no platiques mucho, porque no es que vayas con miedo, es que vas tan alerta que preferís no interrumpir porque vas demasiado enfocado en tu seguridad. O sea, ya desde ahí tus sentidos están al máximo tratando de entender todo lo que pasa. Sonidos, movimiento, algo que no sea normal, algo que se escucha, algo que huela diferente. Yo iba del lado de la calle. A la par mía iba Michero, enfrente de Michero iba don Paulino y a la par de don Paulino, frente a mí iba la otra persona. Digamos que ellos dos, Michero y don Paulino, iban del lado de donde está la zanja pegado al otro cañal, digamos. Yo iba justo pegado al lado donde va el camino por donde pasaría el carro, ¿sí? A lo lejos yo vi uno de esos postes de luz que les digo que ni siquiera eran de luz, era de un cableado eléctrico, un poste de madera alto, antiguo, que llevan un cableado. Es una simple línea nada más de electricidad. No es para poner una luz de así, un foco así en la calle, sino que es para transportar la muy electricidad de alguna que otra casita que está ahí al fondo. Pues bueno, yo vi, y esto fue lo que me pareció extraño, yo para ese entonces ya había llevado dibujo y perspectiva en la universidad, y me pareció curioso ver a lo lejos, bien a lo lejos, será como a unos 300 metros quizá, un poste de luz alto y a la par otro poste de luz. Cuando tú estás lejos de algo, las cosas se ven más pequeñas. A medida que te vas acercando, se van haciendo más grandes, ¿sí? Entonces el poste lo ves pequeño, te vas acercando y el poste se va haciendo más grande, ¿sí? Pues bueno, perfectamente bien vi el poste y a la par había otro poste igual. Se veía un poco como más ancho, pero era igual una figura negra alta del mismo tamaño. A medida nos íbamos acercando, el poste de luz iba creciendo en tamaño, pero la otra figura no iba creciendo en tamaño, se iba haciendo un poco más pequeña. Igual era altísima, o sea, el tamaño de alto de un poste de luz, digamos que esta otra sombra era 3/4 del tamaño del poste de luz. Pero lo curioso es que a medida nos íbamos acercando, no iba cambiando el tamaño. Era curioso, casi parecía que se iba acercando a uno esa otra sombra. Cuando ya estábamos lo suficientemente cerca como para decir y dudar de si era un poste de luz o no, vine yo y le digo a Michero, ¿por qué no le iba a decir a don Paulino a la otra persona que mucho menos conocía el nombre? Bueno, ya se dieron cuenta que no lo conozco. Le dije, Michero, maje, suave, estás alerta, maje, ¿qué es esa mierda que está ahí? Y volvió a ver y nos dimos cuenta que no era un poste de luz, era una sombra grande, altísima, que tenía una forma humanoide, pero con los brazos tan pegados que no parecía que estuvieran separados del cuerpo, y las piernas venían caminando tan juntas
que no había una separación entre ellas que te permitiera diferenciar una pierna de la otra. Era como un poste ancho que venía moviéndose hacia nosotros. Cuando le vi la cara, ahí entendí que él estaba entendiendo lo mismo que yo. Yo esperaba en algún momento que él me pudiera sacar de mi ignorancia y decirme, no, es un poste. Ya lo vi bien, entonces yo iba a quedar tranquilo, pero no. Al ver su silencio, la cara de sorpresa, como la frenada en velocidad que dio, entendí. Está entendiendo lo mismo que yo. Él ha percibido que ese objeto que parece forma humana, del tamaño de 3/4, un poste de luz, se está moviendo y viene hacia nosotros. La voz entrecortada, y le dijo a don Paulino, don Paulino, ¿qué es eso? Cuando don Paulino levantó la mirada junto con su chero y se tocaron la lámpara para apuntar, inmediatamente soltaron la lámpara, volvieron a ver para atrás hacia nosotros y fue: quítese la ropa, dele vuelta a la ropa, quítese la ropa y póngase al revés, apúrese, no haga caso. Los dos nos quedamos viendo y fue como, ellos andaban una camisa así como de camiseta, digamos, normal, y se la quitaron y fue como medio ponérsela así de al revés, pero en una situación de pánico extrema en la cual ves que una cosa viene caminando hacia ti, está oscuro, no sabes qué hora es, habrán sido como las 10 de la noche, 11, y los que saben del lugar se alteran y te dan una orden que no entendés. Quítese la ropa y póngasela al revés, haga caso. O sea, no nos explicaron, no había tiempo, estábamos en peligro. Los vimos a ellos ya adultos quitarse la ropa, ponerse la camiseta al revés, bajar la mirada. Nosotros andábamos como una camisa con botones y yo no pude. Lo único que hicimos fue girar la gorra que andábamos, ponerla para atrás para aparentar como que iba para atrás. Yo me tapé un poco la cara y empecé a caminar y solo escuchamos que nos dice don Paulino, sin volver a vernos, calladito, viendo para abajo: no vaya a levantar la mirada. Hagan lo que hagan, no vayan a levantar la mirada. No lo vean a los ojos. Lo vean a los ojos. Tiene ojos. Es un algo de 3/4 de altura de un poste que viene hacia nosotros en lo oscuro y tiene ojos. No lo vean a los ojos, nos dijo Paulino. No volvió a decir más porque ya estaba demasiado cerca y seguimos caminando sin parar. Caminen rápido, no se detengan, no lo vuelvan a ver. Yo iba del lado de la calle. Yo recuerdo haber bajado con un miedo en ese momento en el cual es irracional lo que está pasando. Es completamente irracional. No tiene sentido que un objeto, que un humanoide de ese tamaño venga caminando hacia ti, que tú tengas que darle vuelta a la ropa, que ni siquiera le puede dar vuelta, solo la muy gorra, y que no puedas hablar, que no puedes. Es irracional. Pero tenés que obedecer porque sabes que tu vida está en riesgo. Yo bajé la mirada solo para abajo y recuerdo que por el rabillo del ojo, sin intentar ver, con miedo, con pánico, tratando de no desafiar lo que no conocía. Yo habré tenido unos 23 años, quizás 24. Recuerdo que la mirada la bajé con la voz entrecortada, de eso que sentís que el cuerpo no lo controlas y te tiembla sin que tú querrás. Y solo con el rabillo del ojo logré medio cambiar de dirección un poco la vista y vi la sombra de una pierna pasar a la par mía. Pasó, no dijimos nada, fuimos callados todo ese momento esperando instrucciones, no nos detuvimos, no aceleramos el paso, no lo ralentizamos, íbamos como íbamos. Más adelante, mucho más adelante, ya Paulino y el otro amigo se dieron la vuelta, se cambiaron la gorra, el sombrero que tenían, se pusieron la camiseta bien, respiraron. Ya, pasó el peligro. Ya pueden darle vuelta a la ropa, ya pueden estar bien, ya nos tranquilizamos. Seguíamos con la voz entrecortada sin poder medio hablar, de eso que sabes que si hablas se te quiebra, no vas a poder sacar palabras, estás en shock. Seguimos caminando, caminamos un poco más, faltaba poco para llegar al pueblo. En silencio nos dice don Paulino: lo que acaban de ver es el justo juez. El justo juez sale en las noches a castigar a las personas que están afuera, las personas que se están portando mal, las personas que no tendrían que estar haciendo nada en la noche.
el justo juez las castiga. Si el justo juez te ve a los ojos, unos ojos rojos, incandescentes, con una orilla negra, si el justo juez te llega a ver a los ojos, quedas loco. Por eso no hay que verlo. Por eso se le da vuelta la ropa, para que el justo juez, cuando te busque la cara para buscarte los ojos, no lo encuentre, porque entiende que tú vas al revés. Entonces cuando él pasa, él vuelve a ver para ver si tú tienes la cara donde tendría que estar. Pero como estás al revés y solo la ropa le diste vuelta, lo engañas y no te vuelves loco y puedes continuar. Llegamos a la casa de Paulino, nos quedamos, no preguntamos más. No había nada más que preguntar. ¿Qué puedes preguntar sobre lo natural? ¿Qué puedes preguntar acerca de lo sobrenatural que no entendés? ¿Qué puedes preguntar? ¿Qué puedes preguntarle a alguien que con certeza te está diciendo algo que no tiene sentido, pero que tú viviste, que tú entendés que es cierto? Aunque no tengas pruebas, aunque no sea lógico, tú lo viviste. No había nada que preguntar. Casi no pudimos dormir. Bueno, yo casi no pude dormir. Me quedaba pensando, bueno, estábamos en una casa antigua de pueblo. Son esas casas que el pasillo queda al lado de la calle, es decir, están los cuartos y todo, pero hay un dintel de la casa donde están unas postes y ahí hay hamacas colgadas y tú dormías afuera, y como es pueblo y es seguro, nadie te va a ir a hacer nada, ahí estábamos durmiendo. Solo te tapas bien por zancudos, por mosquitos, pero no pude dormir. Es decir, yo estaba a orilla de calle, no era como que fuera la calle de donde estábamos ahí, pero era por donde pasa la gente. Me acuerdo que me levantaba y era como, bueno, al final, al día siguiente logramos terminar todo lo que teníamos que terminar temprano. No quisimos ni desayunar con Michero por apurarnos. Terminamos lo que había que terminar, nos íbamos a sacar una noche más, pero al final fue como, no, mira, los dos en ese lenguaje de indisposición, en ese lenguaje donde no se necesitan palabras, porque ya entendés lo que la otra persona está sintiendo, viviendo, sentías la incomodidad, el ambiente tenso, el aura densa, que podías sentir el aura a tu alrededor que estorbaba, que algo te incomodaba. Ya no era normal, no volvimos a ser normal después de eso. Decidimos irnos, terminamos rápido lo que teníamos que hacer, salimos un poco después de mediodía, ni siquiera almorzamos ahí. Don Paulino, muy amable, nos ofreció desayuno y almuerzo, por cierto, pero fue como, no, vamos con prisa, tenemos que volver hoy. No era cierto, pero en realidad teníamos que volver, teníamos que salir de ahí. Salimos, en el camino no platicamos mucho de eso. Con Michero no hemos vuelto a hablar mucho, le contamos a la familia de esto. No sé si nos habrán creído, no sé si... Recuerdo un par de risas, recuerdo un par de comentarios, como, sí, es que ahí se aparece, pero no creo que la gente entienda el nivel de realidad y surrealismo que puedes vivir al mismo tiempo. Cuando algo sin sentido, que parecería un folclore, se te aparece y te enseña una lección. Posiblemente hoy en la ciudad, hoy en el día a día, salir está bien, tomar, hacer cosas malas en la noche, no llegar a casa temprano, está bien. No hay un justo juez que te castigue, pero quizás por eso hay más problemas. Quizás el justo juez no es de todo mal, quizás el justo juez es justo. Nos vemos en la siguiente Pocho Historia, gente. Suscríbanse, y el que no se suscriba,